Muy buenas tardes. Antes de comenzar, le pedimos por favor a los asistentes silenciar sus teléfonos. La Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile le da la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias. El objetivo del ciclo de charlas es difundir la investigación científica que realizan los académicos de la Facultad de Ciencias para los alumnos académicos de la universidad, y también este año hemos invitado a alumnos de enseñanza media. Les contamos que la facultad, para los alumnos de establecimientos educacionales, cuenta con las carreras de Biología Marina, Bioquímica, Geografía, Geología, Licenciatura en Ciencias, Convenciones y Química y Farmacia. Hoy nos acompañan y le damos la bienvenida a los siguientes colegios: el Seminario San Fidel de Mariquina, el Instituto Italia, el Instituto Príncipe de Asturias, Instituto Inmaculada Concepción y alumnas del Colegio Adventista. Además, le damos la bienvenida a todos los académicos y estudiantes de la universidad. Los voy a dejar con el profesor Enrique Bostelman, académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Hola. Ahí se. ¿Me escuchan todos? ¿La gente atrás? Sí, muy bien. Bueno, bienvenidos a nuestra casa. Se lo digo especialmente a los estudiantes, ¿no?, que sé que están terminando su jornada del día y han venido a escuchar esta charla. Gracias por venir. También a los colegas, a los profesores, amigos, la gente que se interesó por escuchar lo que les voy a contar esta tarde. Me he propuesto hacer algo diferente. En vez de seguir los caminos tradicionales de una investigación, me he propuesto contarles una historia, contarles un cuento. Y ojalá poder transportarlos con esa historia a nuestra área de investigación, que también es nuestra área de afecto, ¿no?, de pasión. Los paleontólogos somos gente apasionada por lo que hacemos, por lo menos todos los que yo conozco. Entonces, espero que esta charla no sea solo un monólogo y que al final todos los que quieran comentar, preguntar, dar ideas, todo es bienvenido. Vamos a partir entonces. Esta imagen que ustedes ven es una de las pocas evidencias que tenemos de estos especiales artefactos colectados en el sitio de Monteverde, el sitio de ocupación humana más antiguo de América, que está muy cerca de acá, en las cercanías de Puerto Montt. Son 3 bolos, ¿no?, que están constituidos por pedacitos de algas y hojitas de boldo. Tienen 14.600 años. Son reliquias. Fueron masticadas por una persona y depositadas en el sitio después de haber sido procesadas en la boca de alguien. Para mí su relevancia, ¿no?, está en eso, en lo cotidiano, ¿no?, y excepcional de que algo se preserve así, algo tan íntimo, ¿no?, como las palabras que se susurran al oído o los besos. Vamos a hablar entonces hoy de cosas extraordinarias. Los bosques fantasmas de la Patagonia. Esa prueba del Monteverde para mí habla de una conexión muy intrínseca entre el hombre y el bosque hace 14.600 años. Pero la historia de los bosques es mucho más antigua que eso. Y eso es lo que espero poder mostrarles en esta hora de la tarde.
Pero antes vamos a hablar de algunas cosas más generales. Esa fotografía fue tomada hace 20 años atrás, en algún lugar de Aysén, probablemente la reserva Cerro Castillo. Entre la persona que está en esa imagen y yo, ha pasado el tiempo. El tiempo es una cuestión importante, por lo menos para nosotros en nuestra disciplina. A mí el tiempo me une a una historia. Esa persona que está ahí es mi papá. Él falleció hace 13 años atrás. Mi padre fue la persona que me enseñó a apreciar las ciencias naturales. Esa persona que está ahí es mi abuelo. Yo nunca lo conocí. Él murió mucho antes de que yo naciera. Cuando tenía la edad de ustedes estudiantes, él fue a pelear a la Primera Guerra Mundial. Peleó en una trinchera en Francia. Cuando volvió, nunca más volvió a hablar de la guerra. Se hizo bombero y pasó buena parte de su vida en Valparaíso como bombero y comerciante. Esa línea que ustedes ven ahí es la línea de parte de mis ancestros. Cuenta mi historia, la historia de mi familia, la historia de una familia de inmigrantes. Son mis ancestros. Y entre mi abuelo y yo está el tiempo. Asimismo, es el árbol de la vida. Todos estamos relacionados y toda la vida está relacionada. Y el tiempo que ocurre en el árbol es el tiempo de la vida, que por lo menos hoy estimamos en 3.500 millones de años. Esa no es la edad de la raíz, es la edad de la base del árbol. La raíz todavía no la conocemos. No conocemos todavía bien el origen de la vida. Pero sí podemos ver que en 3.500 millones de años el árbol de la vida ha sido frondoso. Los paleontólogos hacemos un poco esto. Buscamos las fotografías antiguas y tratamos de recomponer las ramas rotas del árbol de la vida para entender su dimensión. Una dimensión que como idea revolucionó el pensamiento. Esa es nuestra misión como paleontólogos, buscar las fotos antiguas de nuestro linaje, de nuestros ancestros, de los ancestros de nuestros ancestros y tratar de reconstruir la historia de la vida. Y esas fotografías son de muchas formas, muchos colores y cuentan muchas historias. La Patagonia es un vasto territorio que ocupa toda la porción austral del cono sur sudamericano. Geopolíticamente es un territorio compartido por dos países, Chile y Argentina. La cordillera de los Andes actúa verdaderamente como un muro. Hacia oriente, la Patagonia es un desierto semiárido, en algunas regiones completamente árido. Hacia occidente están los verdes bosques de los fiordos. Las lluvias se miden en metros. Esta diferencia, este biombo climático, es uno de los gradientes de lluvia más drásticos que existen en el mundo. Esta región también ha sido una región intensamente explorada por paleontólogos. Nosotros, mi equipo de investigación, yo, la gente que trabajamos en Patagonia, tenemos la gran fortuna de caminar o de apoyarnos sobre los hombros de gigantes. Aquí hay algunos de esos grandes paleontólogos que investigaron profusamente los misterios de la Patagonia. Cada uno de ellos puede contar historias. Yo les voy a contar la nuestra.
Nosotros trabajamos en todas estas localidades marcadas con amarillo, que van entre Aysén y Magallanes. Ocupan más o menos 1000 kilómetros de largo los sitios donde trabajamos. En la charla de hoy creo que nos vamos a concentrar principalmente en este lugar acá en Magallanes que se llama Sierra Baguales. Es un lugar verdaderamente espectacular, uno de los lugares más lindos en los que yo he estado. Ojalá tengan la suerte todos ustedes de alguna vez estar ahí. Voy a hablar en plural porque el trabajo lo hacemos muchos. Estoy yo ahora contándoles la historia un poco como jefe del proyecto. Pero en realidad, aquí ya vemos muchas personas que en un esfuerzo conjunto hemos trabajado. Están mis estudiantes, hay colegas de diferentes países, colegas de Argentina, colegas de Estados Unidos, etc. Y seguramente faltan algunos más que han estado en alguna temporada, nos han dado una mano, etcétera, etcétera. Con ellos hemos logrado componer la historia que les voy a contar hoy. Este es nuestro lugar de trabajo. Sierra Baguales en medio de la estepa patagónica. En este lugar no hay árboles, solamente los pastizales de Coirón y las montañas negras de basalto. Nuestro trabajo como paleontólogos consiste principalmente en medir rocas, investigar rocas e investigar los fósiles que están contenidos en las rocas. Así que pasamos una gran parte del tiempo haciendo esto, midiendo las rocas y construyendo estas columnas que representan la estratigrafía, ¿no? Los diversos niveles de roca apiñados unos sobre otros, en donde tomamos nota de todo: el tipo de roca que vemos, los colores, los tipos de fósiles, si los clastitos son grandes o pequeños, el tipo de relieve, etc. Esta es como nuestra libreta de notas y desde aquí construimos todas nuestras inferencias. Aquí mismo posicionamos los fósiles, los marcamos a veces con un huesito, con una hojita, ¿no? Y a partir de esto, nosotros empezamos a reconstruir el mundo, el universo, empezamos a viajar también y podemos establecer qué tipo de ambientes eran esos lugares en los que se depositaron esas rocas. Podría ser un mar, podría ser un sistema de ríos. Vemos, por ejemplo, la frecuencia de las erupciones volcánicas, los impactos que éstas tuvieron sobre los animales, sobre las plantas. A veces, si tenemos suerte, vemos el suelo fosilizado, las capas del suelo. Y utilizando técnicas complejas, geoquímicas, que requieren de tratamientos especiales, por ejemplo, en el caso de los sifones detríticos, que son estos pequeños cristalcitos que ustedes ven ahí, logramos estimar la edad de las rocas. Son procesos complejos que, si alguno quiere, después se los puedo explicar un poco más de detalle. Y por eso sabemos la edad de las cosas que vemos, pero también lo sabemos por los fósiles. El trabajo con los fósiles es un trabajo meticuloso, es un trabajo lento, es un trabajo que demanda atención en el terreno. Y nosotros pasamos largas temporadas entre las montañas tratando de develar y encontrar estos fósiles. Los paleontólogos somos, yo les voy a contar una infidencia, les voy a contar un secreto. Somos como médicos forenses. Nosotros trabajamos con criaturas que están muertas, desaparecidas, algunas de ellas hace millones de años. Tenemos que recomponer su vida, sus últimos momentos, cómo eran, qué comían, cómo caminaban, cómo vivían. Entonces, trabajamos tratando de identificar un montón de mecanismos que nos permitan buscar las huellas digitales de esas criaturas. Por ejemplo, en el caso de las hojas fósiles vemos las estructuras de sus nervios, ¿no? Esta nervadura central, los nervios laterales, etc. O podemos estudiar la anatomía interna de los leños, cómo son las maderas por dentro, analizadas microscópicamente. O ir a cosas más pequeñas como el polen preservado en las rocas. Esto ya necesita de microscopio, necesita de mirar las cosas a una escala mucho más pequeña. Son los diferentes medios con los cuales tratamos de desenterrar la historia y darle
darle existencia a las criaturas. Fíjense que no es nada menor. Estos seres conservados en las rocas tienen nombre porque les hemos puesto nombre, las hemos nombrado, las hemos sacado de la oscuridad, las hemos sacado del mundo de la tiniebla, del mundo de la muerte, y les hemos dado una especie de nueva vida al traerlas de vuelta. Ese es un poder que tienen los paleontólogos, darle algo de vida de nuevo a los muertos. También lo pueden hacer los poetas y los artistas. A partir de eso nace esta historia. Esta historia comienza en el mar. Hace 22 millones de años la Patagonia estaba cubierta por el mar Atlántico. La vastedad del desierto estaba debajo del agua. Lo sabemos por esas rocas que ustedes ven ahí. Estas rocas nos cuentan lo que pasaba en la región patagónica hace 21 millones de años. Y en estas rocas tuvimos mucha suerte, porque encontramos un tesoro. Encontramos la historia del bosque. Sépanlo, para nosotros las rocas son libros. Nosotros leemos en ellas. Estas rocas de la formación Río Guillermo, Río Leona, están llenas de troncos, algunos gigantes. Algunos han preservado la corteza desde hace 20 millones de años. Otros todavía están en la posición en que estaba el bosque hace 20 millones de años. Quedaron detenidos en el tiempo. Podemos saber la distancia que había entre cada árbol, porque sus troncos con sus raíces quedaron ubicados en el lugar. Ustedes ven en esta imagen un arenal y pedacitos de rocas con forma circular. Yo los invito a que se desafíen y vean esto, porque eso es lo que es. En el tiempo. Junto con los troncos, tuvimos más suerte todavía. Podemos encontrar algo que es casi, fíjense ustedes, algo tan cotidiano para nosotros. Si salimos a caminar por la facultad, si salimos a caminar por las calles de Valdivia, probablemente vamos a estar pateando hojas en el suelo. Están por todas partes. Nadie se asombra de ellas, no son un misterio. Nosotros nos asombramos de encontrarlas aquí. Se han vuelto misteriosas, un objeto cotidiano, un objeto de la vida, un objeto de todo el tiempo, se ha vuelto misterioso porque ha pasado el tiempo. Miles de millones es el número de hojitas fósiles que hay en estos yacimientos. Sacamos bloques en que no las podemos contar de la cantidad que hay una sobre la otra. Por lejos, el árbol más abundante es el roble, que en su versión fósil se llama Nothofagus variabilis, pero es verdaderamente indistinguible de Nothofagus obliqua. Sus hojitas aparecen por miles, conformando racimos, sueltas. Pareciera que fuera lo de siempre, ¿no? El bosque de roble siempre. Pienso yo en Magallanes hace 20 millones de años, en un otoño. Los bellos otoños que estamos acostumbrados a conocer. ¿Qué tan antiguos son? Junto con los robles hay también araucarias, hay mañíos, yeuques, pero también hay eucaliptus.
hay mirtáceas, como los arrayanes, hay proteáceas, hay fabáceas, hay lauráceas, como el lingue. Hay cositas que son más secretas todavía, más íntimas, más sorprendentes, como las espinitas de los calafates, preservadas desde hace 20 millones de años. Caminando por la estepa, caminando sobre las rocas, recogiendo estos pedacitos llenos de hoja, nos sentimos como si estuviéramos caminando debajo del bosque. Los árboles no están. Está la prueba de su existencia. Pero el bosque no es solo un mundo de árboles. Y aquí viene lo realmente apasionante. El bosque está lleno de criaturas. Las hemos recuperado a partir de pequeños pedacitos. Sus dientes, muelas, los dedos de la manito, las plaquitas de la coraza de los armadillos. Todo tipo de animales desfilan por este bosque. A veces encontramos su rostro, otras una mandíbula, a veces una pierna. Están ahí, junto a los árboles, hechos piedra. Son los animales que vivían en este bosque. ¿Qué animales había ahí? ¿Son estos animales parecidos a los que habitan hoy en nuestro bosque? La respuesta es sí y no. Hace 20 millones de años había animales que hoy ya no existen. Este era el animal más grande que caminaba por los bosques de la Patagonia, un astrapoterio. Era un poco más grande que un rinoceronte o un hipopótamo. Es un animal que perteneció a un linaje, a una familia de animales que fue exclusivamente sudamericano y que desapareció hace muchos millones de años. En ese tiempo en la Patagonia eran muy abundantes. Junto a los astrapoterios, ese nombre como difícil de decir, quiere decir bestia del rayo. Hay una historia muy interesante de por qué Hermann Burmeister bautizó a los astrapoterios bestias del rayo. Por si alguien tiene curiosidad de buscar. Es otra historia. Junto a los astrapoterios había mesodontes y toxodontes. Son animales del tamaño de un toro. También enormes. No hay nada parecido a ese animal hoy. Otro animal de un linaje que nos es completamente extraño. Pasó porque Sudamérica fue, por casi 50 millones de años, una isla, como Australia, antes de que se levantara el puente de Panamá que nos conectó con Norteamérica. 50 millones de años de ser una isla se tradujo en muchas particularidades, entre ellas una fauna endémica, una fauna propia de esta isla. Este tipo de animales eran parte de eso. Al igual que hoy, había armadillos. Armadillos de grupos que no tienen nada que ver con los armadillos de hoy, como los estegoterinos. Pero también había perezosos terrestres, parientes de los perezosos que están colgados en el Amazonas. Había criptodontes. ¿Quién se atreve a leerme este nombre? Ese es el género normal, Propaleoplophorus australis. Y hay algunos un poquito más difíciles. Los animales de tamaño mediano, del tamaño de un perro, un poco más pequeños, también eran de linajes desconocidos hoy. Notoungulados hipoterios
como este Protypotherium australis, que mis estudiantes siempre llaman el perro conejo, y que yo ya me aburrí de convencerlos de que no le llamen así. El famoso perro conejo era un animal extremadamente abundante, casi como hoy son los conejos en el campo. Uno sale al campo y los ve por todas partes. Los protipoterios eran así, estaban por todas partes. Los recuperamos siempre, sus dientecitos, los huesos de sus manos, sus costillas, etc. Ese tipo de huesitos siempre aparecen. Hasta aquí con las cosas raras, con los animales que no podemos reconocer. Pero hay varios que sí podríamos reconocer, aunque es raro pensar que estén viviendo en el bosque. Por ejemplo, había muchos agutíes, lacipróctidos, que son roedores que hoy viven en los ambientes tropicales también. También había cálidos, como por ejemplo la liebre patagónica. Había parientes de vizcachas que vivían dentro del bosque. Y también había parientes del leu, octodontoideos. Unos súper chiquititos. Fíjense que esta barrita marca 1 centímetro. Son animalitos así pequeños. Encontrar un diente de estos animalitos es como encontrar un granito de arena. Había cosas más pequeñas, parientes del monito del monte, como Microbiotherium tehuelcho. Y había animales como comadrejitas, muchísimos, como amperites, paleotentes, ¿no? Todos parecidos a las comadrejitas que también anda rondando por aquí. Así que fíjense, teníamos animales que iban del tamaño de un rinoceronte o de un hipopótamo hasta cosas tan pequeñas como una comadrejita. El bosque estaba lleno de vida, lleno de criaturas, grandes y pequeñas. Una cosa fantástica es que en estos bosques, donde domina el roble, hay linajes de animales que hoy se encuentran exclusivamente en los trópicos. Por ejemplo, roedores equíneos, que son un grupo de roedores octodontoideos que viven principalmente en las selvas de Brasil, en el Amazonas, en Ecuador, ¿no? Y de los cuales una nueva especie que tenemos para nuestros sitios tiene un pariente cercano en esta ratita arbórea, Felictomys pictus, que vive en las selvas del Atlántico en Salvador de Bahía, en Brasil. Es su pariente más cercano a partir de las relaciones que podemos hacer de la morfología de sus dientecitos. Esto ya es bien sorprendente. Había también puercoespines, ¿no? Elepizóntidos, como los que hay también en las áreas tropicales o subtropicales. Pero más lindo todavía, más raro, más desafiante. Había monos. Cuando yo pienso en la existencia de monos en los bosques de notofagos y salgo a caminar, por ejemplo, por los parques nacionales, los extraño mucho. Porque los monos son ruidosos, son alegres, ¿no? Llaman la atención. Cuando camino por los bosques hoy, siempre los echo de menos. Tengo que ir a la Patagonia hace 20 años, 20 millones de años atrás, para volver a encontrarlos. En ese tiempo, en Sudamérica no había felinos, no había pumas, no había zorros. Los grandes depredadores eran estas aves gigantes, que medían 3 metros. Se llaman cororracos. Este era el gran y temido depredador del bosque. Su cráneo, si lo pudiera tener en mis manos, me diría esto. Entonces piensen ustedes, una vez más, transpórtense a ese mundo y vean Sierra Baguales hace 18 millones de años.
cuando había que tener cuidado de salir a un área lejana del bosque. En algunos lugares, no en todos, no es frecuente, vemos algo nuevamente íntimo del bosque: el suelo. Hemos logrado ubicar niveles donde se preservó el suelo fósil, el suelo de 20 millones de años, el suelo de 15 millones de años, de 14, de 12. Hemos medido en diferentes lugares la edad de esos suelos y vemos las raíces de los árboles, las marcas que dejaron de óxido, las pequeñas raicillas y las raíces grandes. Y junto con eso, la vida que había en el suelo. A través de un grupo de fósiles muy especial, muy particular, que se llaman ignofósiles. No son un hueso, no son una hoja, no son evidencia directa de un organismo. Son su comportamiento. ¿Qué les parece eso? Que se preserve el comportamiento de un organismo. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Esos son nidos de escarabajos peloteros. No hemos encontrado nunca los restos de un escarabajo, pero sí sus nidos, por cientos. También tenemos nidos de polillones, del género Teiseidae, nidos de cícadas. Cuando encontramos estos nidos, yo inmediatamente puedo abstraerme y sentir el sonido de las cícadas en el bosque, que hacen un ruido tan especial, ¿no? La chicharra, un sonido del verano, del calorcito. ¿Saben cuál es, verdad? Cuando hacen... Es un sonido del verano. Uno está acostumbrado a escucharlo en esos tiempos. También hay nidos de abejitas terrestres. También hay madrigueras que suponemos son de roedores. Otras que suponemos son de lombrices. Encontramos unos canalcitos que todavía tenemos la duda, pero pensamos pueden ser hechos por estos camarones. Vemos el suelo. Entonces no solo vemos al bosque, la madera, los árboles, los animales, vemos el suelo. La Patagonia es hoy un desierto. Ya no hay bosque. Esas selvas de hace 20 millones de años ya no existen. Desaparecieron. ¿Por qué? Aquí viene la historia grande, la que nos afecta también hoy a nosotros, especialmente en nuestro país. Esta es una visión del cono sur sudamericano y quiero que ustedes vean que en esta fotografía de Google Earth podemos ver una serie de rayas en el fondo marino, cicatrices. Son los límites de sutura de nuestras placas tectónicas. Ahí está Nazca. La conocemos porque nos hace mover mucho. Los extranjeros siempre tienen un acercamiento sufrido con esta placa, especialmente cuando sufren un terremoto. Esta es la placa sudamericana, en donde está nuestro continente, y esa es la placa antártica. Esta es la disposición de nuestras placas hoy. Pero hace 20 millones de años no era así. De hecho, hace 23 millones de años pasó algo muy importante. Una antigua placa que había dominado
la subducción, ¿no? El régimen de hundirse la placa oceánica por sobre la placa del continente, que se llama placa de Farallón, hace 23 de años se quebró, se partió. De hecho, esa ruptura generó la placa de Nazca. Cuando eso pasó, cambió todo. Piensen ustedes en una cosa que lleva una continuidad, que de pronto sufre un colapso, entonces todo cambia. Y el ángulo y la velocidad de subducción de esa placa debajo del continente cambió y se aceleró. Y cuando eso pasa, produce eso. Se produce una flexura. Los colegas que están geólogos aquí tendrán mucho que decirme seguramente en un rato más. Pero más o menos es así. Más o menos es así. Este acto que les estoy mostrando generó algo que estamos acostumbrados a ver hoy. La cordillera de los Andes. Estoy bufiando un poco, porque la cordillera en realidad viene alzándose hace mucho tiempo, pero hace 23 millones de años esos cambios bien radicales generaron un impulso de alzamiento mucho más importante, fuera de lo común de lo que habían sido en los últimos 15 millones de años. Eso se ve en todas las rocas en el territorio patagónico que tienen esta edad. Cambian los regímenes del volcanismo, se acelera la deposición de sedimentos continentales, empieza a generarse los depósitos de la formación Río León a Río Guillermo, de donde nosotros colectamos toda nuestra información del bosque, y en ese momento de doblarse un poco se generó una subsidencia, se hundió un poquito y le permitió al mar Atlántico entrar. Por eso yo les decía que esta historia comienza en el mar. Eso duró 1 millón de años, esa entrada del mar Atlántico en el extremo austral, desde los 21 millones de años hasta los 19. Pero como la compresión siguió y la cordillera siguió alzándose, el resto de las rocas que se empezaron a depositar ya dan una señal exclusivamente continental. Para nosotros este es el momento que marca el alzamiento mayor de la cordillera. La cordillera entonces partió a la antigua selva. El bosque de Magallanes quedó dividido entonces por las montañas. Los árboles quedaron sepultados en el sedimento, que empezó a crecer. En 10 millones de años, la selva lluviosa fue volviéndose cada vez más árida. Hace 10 millones de años, algo más cambió y el bosque en la Patagonia desapareció para siempre. Quedó reducido a un lugar especial y aislado que se llama Chile. Hace 10 millones de años fue el fin del bosque en el sur. Este fósil que ustedes ven aquí es el mamífero fósil más joven que hemos encontrado en algunas rocas de la Patagonia. Tiene 12 millones de años. Es un perro conejo. Después de este fósil pasa un tiempo en que no volvemos a ver animales y los que vemos ya no son los del bosque. Empiezan a aparecer los animales que vemos hoy, adaptados a ambientes áridos o mucho más abiertos. Esa fecha de 10 millones de años también marca la primera glaciación que hay en la Patagonia. Y todo eso pasó porque hace 10 millones de años se terminó de congelar Antártica. Y cuando la Antártica se terminó de congelar, el destino de los bosques
ya quedó sellado. Entonces, les pido un último ejercicio de cerrar los ojos un minuto y volver a abrirlos y ver esa selva en la Antártica. Cuando había monos en la Patagonia. Roberto Juarros es un poeta argentino, fallecido, de la generación del 20. En su poesía vertical, él nos habla un poco de esto. Yo me voy a tomar un minuto para compartir un poema de Juarros con ustedes. Cuando se ha puesto una vez el pie del otro lado y se puede sin embargo volver, ya nunca más se pisará como antes y poco a poco se irá pisando de este lado el otro lado. Es el aprendizaje que se convierte en lo aprendido. El pleno aprendizaje que después no se resigna a que todo lo demás, sobre todo el amor, no haga lo mismo. El otro lado es el mayor contagio. Hasta los mismos ojos cambian de color y adquieren el tono transparente de las fábulas. Las fábulas y su tono transparente, como las antiguas fotografías o los fantasmas. Muchas personas a lo largo de este tiempo e instituciones han apoyado nuestro trabajo en diferentes lugares. Todos ellos cuentan una historia también, nuestra historia. Para ellos solo tenemos palabras de agradecimiento. También para ustedes, por haber venido esta tarde a escuchar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere ir a Patagonia a excavar con nosotros? Siempre necesitamos voluntarios. Disculpa mi ignorancia, pero yo siempre he leído de los saurios en la Patagonia. ¿En qué época vivieron esto? Porque ninguno de estos animales nombrados era saurio, ¿verdad? No. Bueno, pues Eso es interesante porque hoy en día tenemos uno de los sitios de dinosaurios más importantes de Chile en el valle al costado de donde nosotros trabajamos. Estamos a un valle de distancia. Siempre decimos a los estudiantes de uno y otro grupo que se crucen a tomar un mate, pero les dan miedo los pumas, entonces no muchos lo hacen. Los depósitos que tienen dinosaurios, especialmente esos que son del Cretácico más tardío, es decir, del último momento de los dinosaurios, tienen una edad de 68 millones de años. Es decir, nos separan 40 millones de años entre nuestro lugar y el de dinosaurio. Y los dinosaurios realmente desaparecieron hace 65 millones de años. ¿Estoy diciendo la verdad? No. Las aves son dinosaurios. Hay que decir ahora los dinosaurios no avianos. Desaparecieron hace 65 millones de años. Entonces, no, es muy poco probable. Quisiéramos, imagínate, encontrar un dinosaurio en nuestros niveles. Sería, a ella muchos colegas dirían que nuestra fama de mentiroso alcanzaría su máximo esplendor. Pero no va a pasar, desgraciadamente. Enrique, gracias por la charla, estuvo fantástica. Sé que, me imagino que por el tiempo te salteaste una cantidad de cosas, ¿verdad?
Entonces, es una pregunta para que comentes al respecto sobre los primates, ¿verdad? Que ahí mostraste algunos que hayan vivido en esos bosques del sur. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Al igual que los primates, pero centrémonos en los primates, ¿por qué esa fauna no sobrevivió en el fragmento de bosque que sigue hasta hoy día? O sea, ¿qué es distinto? ¿Es distinto el bosque? ¿Qué pasó? ¿Estuvieron separados? Yo creo que de nosotros que trabajamos con mamíferos, que nos interesa la historia de los mamíferos, la particularidad de que hubiese primates, que hubiese monitos platirrinos, porque son exactamente igual a los platirrinos de hoy, a los monitos del Amazonas. Que hubiera esos monitos ahí en el sur es verdaderamente un enigma. Lo primero que yo traté de ver era cuál es la similitud de los bosques tropicales con lo que tenemos hoy. Entonces, no solo analizamos las hojas, porque las hojas revelan una historia muy diferente, ¿no? Notofagus no hay en los ambientes tropicales. Pero cuando miramos la lista de polen, por ejemplo, no comparte nada. Nada. No hay morácea, no hay higos, no hay ninguna de los grupos de plantas de los cuales los monos se alimentan. Porque la mayoría de los monitos son frugívoros, comen frutos. Dependen mucho de eso. Los monitos que tenemos acá en Sudamérica, por lo menos. Y sin embargo, ninguna de las familias importantes de plantas está en la Patagonia, excepto las palmeras. Yo creo que las palmeras cumplían un rol bien importante ahí. De hecho, queda una palmera en este país, ¿no? Quedan dos, pero una alcanza latitudes bien australes, que es la palma chilena, que tiene un fruto bien sabroso para un mamífero. Yo creo que el bosque, en esa pérdida de elementos que tuvo entre los 20 y los 10 millones de años, fue perdiendo a sus especies más tropicales, entre comillas, entre ellos las palmeras. Y eso hizo que un montón de animales que eran muy dependientes de ese tipo de plantas fueran los primeros en desaparecer. Eso es lo que... Y he pensado en el problema, ¿eh? Y lo otro es suponer que los monitos de hoy hacen cosas que no es lo mismo que hacían los monitos hace 20 millones de años. Pero ahí uno entra en un terreno de la especulación mucho más amplio. Yo creo que a medida que se volvió seco y más frío, fue mucho para ellos. Y se retrotrajeron. Alcanzaron a estar en la zona de Chile central también. En la altura de Rancagua también hay restos fósiles de monitos. Son súper raros de encontrar. Súper difícil. Por cada 1000 perros conejos encontramos un monito. Te lo juro que esa es la estadística. 1000 dientecitos de uno versus uno de monito, con suerte. Es así, son súper raros de encontrar, súper infrecuentes. Hay varios animales que aparecen mucho y hay otros que son muy raros. Unas especies de marsupiales que parecían perros, así bien parecidos a los tilacinos que habían en Tasmania, también son súper raros de encontrar. Sí. Una consulta, escuché tu charla muy interesante. Mencionaste que había eucaliptos, Sí. en Sudamérica. Sí. ¿Se puede decir que son originarios de acá también? A Dario se le gustaría eso. Mira, la cosa es más compleja. No solo hay eucaliptus acá, sino que el registro fósil más antiguo del género Eucalyptus es de acá. Cuando apareció esos fósiles que tienen 52 millones de años de Laguna del Unco, los australianos no lo podían creer. Vinieron paleontólogos australianos a mirar esos fósiles con completo escepticismo y tuvieron que irse mordiendo lauchas. El registro fósil tiene belleza y fealdad. Y lo digo con dolor en el alma porque yo amo el registro fósil. La belleza es que nos muestra lo que existió. La fealdad es que hay mucho que nunca va a quedar preservado. A lo mejor el género Eucalyptus es mucho más viejo de Australia, pero nunca quedó un fósil preservado en esa roca. A lo mejor el género Eucalyptus se generó en la Antártica y no los hemos encontrado todavía ahí. A lo mejor se generó acá. Y efectivamente Sudamérica es el origen del Eucalyptus. De momento solo podemos decir que los fósiles más antiguos son de acá, con dolor de los australianos.
Buenas tardes, ya casi buenas noches, muy interesante y igual me llamó mucho la atención y me estaba preguntando si existía una posibilidad de que ocurra un suceso similar a lo que pasó por la entrada del Atlántida, del mar Atlántico, que pueda volver a desarrollarse una vida o un bosque en la Patagonia que cause el efecto contrario, ya que hizo que se disminuya el tema de vegetación y animales, que vuelva a volver a desarrollarse. ¿Existe una posibilidad? Bueno, el mundo cambia, ¿no? El mundo es completamente, gracias por mí, el mundo es completamente dinámico. Hoy en día estamos viendo esos cambios, de hecho, ¿no? La temperatura del planeta está cambiando. Está modelado, está investigado, está analizado, está observado, ¿no? El mundo se está volviendo más cálido. Hace 10.000 años atrás, que en poco tiempo atrás, en realidad, si uno lo piensa, el sur estaba cubierto por hielo. Había glaciares que cubrían los lagos en esta zona. El mundo es dinámico y cambia mucho. Y entonces, una trayectoria interesante que uno puede ver en el registro geológico y en el registro paleontológico es que donde hubo desierto hay bosque, donde hay bosque hubo mar, donde hay mar hubo desierto. Porque el mundo cambia. Como cambio yo en 20 años entre mi foto de diseño y 20 años más, y cómo van a cambiar ustedes, y cómo cambian las especies, y cómo cambian los géneros, cambian los ambientes. Puede pasar, va a pasar, te diría yo. Probabilísticamente va a pasar, aunque están por aquí mis profesores de estadística que podrían pedirme la prueba. Yo me atrevería a decir que la probabilidad de que eso ocurra es muy alta. Eso es más prudente. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bonita la presentación. Gracias, mamá. Tengo una pregunta con respecto a las especies arbóreas que vivían hace 20 millones de años. Porque con los bosques de Notofagus me parece más lógico que encuentren ese tipo de fósiles. Pero por ejemplo que hayan encontrado palmeras o araucarias, no sé cuál sería la explicación de por qué a ese lado de la cordillera habían esas especies y acá no quedaron. Porque en la Patagonia actualmente en el lado chileno hay Notofagus. Entonces, ¿por qué habían allá y no en el presente? Fíjate que ahí está el misterio, ¿no? De esto, de por qué sí, por qué no. Las araucarias son un linaje de vegetación, de plantas, ¿no? Que viene de tiempos mucho más antiguos, de hecho del tiempo de los dinosaurios. Entonces lo que podríamos decir es que lentamente las araucarias han ido cambiando de un lugar a otro. ¿Por qué estaban mezcladas con las palmeras? ¿Por qué estaban mezclados con los robles? Porque sí, porque no, porque lo podían hacerlo, porque habían los medios, la tolerancia climática para poder hacerlo, porque las condiciones lo permitían, ¿no? Es difícil, además uno piensa lo que vemos hoy, ¿qué tan fiel es de la antigüedad? Estamos acostumbrados a mirar nuestra vida, a conocer nuestra historia. Es natural, yo les decía al comienzo de la charla que yo no conocí nunca a mi abuelo. Puedo construir la historia de mi familia hasta mi bisabuelo, pero después no sé quién viene. Se perdió eso en la memoria. Y lo mismo pasa cuando miramos el mundo. Creemos que el mundo ha sido siempre como lo que vemos, pero la historia es bien diferente. El mundo ha cambiado y cambiará de mil maneras. Una cosa más que a mí me conmueve más es que hay una planta en Juan Fernández, el Lactoris fernandesiana, que es una planta endémica, exclusiva de la isla de Juan Fernández. Vive en la cumbre del Cerro Yunque. Apenas hay una decena de ejemplares, o una centena, son muy poquitas. Esa planta no tiene registro fósil en Chile, pero sí hay polen de esa planta en la Patagonia. Estuvo ahí hace 20 millones de años también. Hoy está en la cumbre de un cerro en la isla de Juan Fernández, en la isla Robinson Crusoe. ¿Tú?
Mi pregunta va un poco en la misma dirección que la anterior. Tú tienes registro de justamente de araucarias, de calafate, etcétera, etcétera, del roble, que son plantas que conocemos tal vez no de ahí mismo, pero digamos de la zona. Sí. Por el otro lado tienes los monitos, tienes palmeras, tienes otras cosas más bien, llamámoslos tropicales. Entonces, hay registro claramente para un clima más cálido. Sí. Eso para mí significaría que las plantas, o varias, o muchas de las plantas que estamos viendo hoy en la Patagonia son plantas que tienen raíces en un tiempo bastante más cálido y en contraste a los que desaparecieron, ¿cierto? Se lograron adaptar a climas bastante más fríos. No sé, el registro de Calafate me parece el más antiguo también, ¿cierto? ¿O hay registro anterior al que tienes ahí? Tenemos unos en las unidades oligocénales, Ya. pero también son inéditos. Acá en la zona de Valdivia está el registro de Copihue más antiguo, ya que tiene, según yo, sin entrar en polémica, tendría una edad bastante similar. Y este registro muchas veces se ocupa para poner la hipótesis que en este tiempo acá ya existía bosque valdiviano. Sí. Viendo estos registros, lo dudo mucho. Bueno, una vez más tenemos que preguntarnos a qué le llamamos bosque valdiviano. ¿A la fotografía que vemos hoy o a la historia? Pues podría llamarse bosque magallaniano o bosque bagualiano de la Sierra Baua. ¿Por qué no? Pasa eso. Cuando Antártica se congeló y ya las condiciones climáticas y la cordillera estaba suficientemente alzada como para detener toda la lluvia que venía de occidente y la Patagonia ya tomó su trayectoria hacia el desierto, lo que pasó fue que un grupo de plantas desapareció junto con los animales que vivían en ella y otra trató de hacer el esfuerzo de adaptarse a ese nuevo desafío, a vivir en un mundo frío, a vivir en un mundo húmedo. Algunas les fue bien y quedaron en el mundo frío y seco del desierto, también con un linaje tropical o más cálido, diríamos, y otras se quedaron en el mundo frío de la lluvia, ¿no? A este lado de la cordillera, como los notofagos. Entonces lo que vemos hoy, y yo creo que eso es una cosa linda para pensar, lo que vemos hoy es una fotografía, ¿no?, de algo que era mucho más diverso hace 20 millones de años atrás. Si uno pudiera caminar por el bosque de hace 20 millones de años atrás, yo les aseguro que les resultaría familiar. Ustedes caminarían por ahí y les parecería un lugar conocido. Caminarían por debajo de las hojas, de los robles, escucharían el crepitar de las hojitas en otoño, les parecería un lugar cotidiano, pero con cosas raras, ¿no? Como con una araucaria metida en el medio al lado de una palmera, cosas raras, cosas que uno dice, ¿y esto cómo llegó aquí? ¿Qué lo trajo? Pero sería igual un lugar reconocible. Los colegas argentinos, en Argentina no hay ecosistemas mediterráneos. En nuestro país hay un lugar en el que las palmeras crecen con los notofagos, al lado de los robles, el Parque Nacional La Campana. Ahí las palmeras crecen con los robles. Cuando llevo a los colegas argentinos a ese lugar, quedan maravillados. Para ellos es un lugar que no existe. Un punto distante en el tiempo. Ellos estando ahí no lo pueden creer. Se tienen que tomar fotografías. Esto es más o menos lo mismo. Nosotros si pudiéramos volver a esos lugares, sería un lugar nuevo también, pero también uno cotidiano. ¿Más preguntas? ¿Alguien de los colegios? ¿Les gustó? Sí. Me alegro mucho. A ver si alguno de ustedes, después quiere ser geólogo o paleontólogo. En su universidad van a ser siempre bien recibidos. Bueno, queremos agradecer a todos los asistentes por el gran interés, a todos los alumnos de la Universidad Austral, los académicos que nos acompañan, y también nuevamente reiterar la buena voluntad de los profesores por acompañarlos a ustedes en horarios fuera de clases.
del Colegio Seminario San Fidel de Mariquina, del Instituto Italia, del Instituto Príncipe de Asturias, Instituto Inmaculada Concepción y del Colegio Adventista. Y quiero que le demos, por supuesto, un gran aplauso al profesor Adventista. Gracias por su presentación, por darse el tiempo de compartir con ustedes y prepararla especialmente para ustedes a un nivel también de educación media. Los dejamos invitados para la próxima charla el 7 de julio del ciclo de charla de la Facultad de Ciencias, la biodiversidad oculta del ambiente marino, con la profesora Leila Cárdenas. Muchas gracias y buenas tardes.